cada voz hay una luz. En esta edición de En Voz Alta vamos a tener una linda conversación con el padre Ángel Rossi, arzobispo de Córdoba. Desde su caminar más personal y comunitario, nos va a invitar a vivir la solidaridad y la esperanza frente al mundo de hoy. Los invito a que escuchemos con atención, pasemos por el corazón lo que Él nos diga para poder encender una y otra vez el fuego que hay en nosotros para en todo amar y servir siempre. Bueno, Ángel, gracias por estar en este espacio en voz alta. Como siempre decimos, es un espacio donde buscamos transmitir palabras que construyen, historias que sanan, y compartir esa caridad que transforma. Y una de esas cosas que transforma es la fe, y decimos que la fe se vive en lo cotidiano, en lo sencillo. Mirando más tu historia personal, ¿qué pequeños gestos o personas han marcado tu vida, tu vocación? ¿Recordás? Sí. Uno siempre tiene recuerdos lindos a veces de abuelas, no, porque no tuve abuelas, ¿no? Normalmente la primera referencia sana de todo bien nacido, pues las abuelas, hay de todo, ¿no? Pero hay de las abuelas malas también, pero en general muchas veces lo primero que se mama son gestos de ternura o de fe de la abuela. Quizás uno lo vivió en el caso mío de mi madre, y después figuras fuertes que han ido marcando la vida. Quizás al pasado el tiempo, quizás hoy la que más me viene así de prepo a la memoria es el Papa Francisco, me parece, ¿no? O sea, todo lo que uno vio, sería injusto decir que fue el único, ¿no? Pero cuando me dijiste, sí, me salta él, ¿no? No quiero ser injusto con los que también podría nombrar, por supuesto, ¿no? Pienso también compañeros como Diego Fares, o sea, figuras realmente muy lindas. Pero el Papa Francisco, yo digo, dos cosas que ojalá uno sea fiel a lo que vio en él, ¿no? Uno es el sentido de la misericordia, ¿no? El sentido de la compasión frente a la fragilidad humana, ¿no? A niveles, digamos, casi diría heroicos, ¿no? O sea, yo siempre digo, porque uno ha sido testigo, no es que lo... yo lo decía a los periodistas, o le decía, o le digo, ahora ya menos, porque ya está en el cielo, pero le digo, mira, si vos tocas fondo, espiritual, material, humanamente, si tocas fondo, requete fondo, y vos sos su peor enemigo y él lo sabe, de todos modos no dejes de pedirle ayuda, te va a cuidar como una madre. O sea, el acompañar a la fragilidad humana, un sentido de compasión, que la verdad que para mí ha sido una escuela, ojalá le sea fiel, pero he visto, digamos, eso. Y después el sentido de la caridad concreta, digamos así, ¿no? De gesto de caridad, que a veces lo hacía directamente, o se valía de nosotros en el seminario o en la vida nuestra, ¿no? Pero el cuidado, digamos, caridad muy honda, ¿no? Yo pongo siempre como un testimonio para contar alguna anécdota, ¿no? Estando en el Colegio Máximo, yo era seminarista, él era el cura del barrio La Manuelita, la capilla San Francisco Javier. Llegamos a la mañana a la misa, estaba allí la sacristana, que como en tantas capillas nuestras, alguna tana de esas santas mujeres fieles que le encontramos llorando cuando llegamos a la sacristía y le preguntamos qué le pasaba, ¿no? Ella, mi hanno chiamato, dice, de Italia, y la mía mamá está muy enfermita, se está muriendo. Bueno, la consolamos, en fin, vamos a rezar, Paulina, papá. Pero bueno, quedó ahí, y después él dijo la misa, volvió al seminario, nosotros quedamos trabajando, dando catecismo y demás cosas. A mediodía llego al seminario del Colegio Máximo y él me llama y me entrega 2 pasajes, ida y vuelta a Italia, la llave del auto, y se anda a buscar a Paulina, llevarla al aeropuerto y darle estos 2 pasajes, ¿no? O sea, todo eso lo resolvió un domingo a la mañana en 2 horas, ¿no? Bueno, por decir, y uno podría multiplicar muchos gestos más, o sea, gestos así de concretos, sin vuelta, de caridad, ciertamente, diría, queda ahí en el corazón muy hondamente, ¿no? Así que bueno, si hay alguna figura que marca, por supuesto no es el único, pero
Está Y en bueno. este tiempo y más en la situación misma de su parte, de todo, es algo que estuvo rondando el corazón. Está Sí, la bueno. verdad que... Y en esta, bueno, vos mencionabas tu camino como vocacional o tus experiencias también ahí. ¿Hubo alguna herida del mundo, alguna situación, algo que despertó en vos esa como necesidad de servir o esa necesidad de decir, yo quiero estar ahí? O sea, ¿no? Quizás no algo así tan, tan tremendo como puede ser una guerra, por ejemplo, ¿no? Pero bueno, uno fue viendo realidades del mundo, no sé si fueron lo que movió la vocación, pero sí que le dio sentido a la vocación, ¿no? O sea, situaciones de pobreza. Siempre recuerdo que me hizo mucho bien, siendo adolescente, las caminatas por las sierras grandes de Córdoba. Subíamos por los Gigantes, nos íbamos hasta el Champaquí. Y la convivencia con la gente sencilla, criolla nuestra de los ranchos, tanto en su hospitalidad, en su sencillez, en su fe, yo me acuerdo que marcó mi vocación. Ahí vi ciertamente no fue una cosa dolorosa, sino gozosa, ¿no? Pero a la vez también una pobreza dignísima, ¿no? Yo siempre recuerdo esas caminatas, yo tendría 16, 17 años, pero yo creo que no fue lo único, ni mucho menos, pero yo creo que en gran parte además veníamos de la ciudad, del colegio, un mundo totalmente distinto, ¿no? De golpe encontrar esa realidad, a veces tan nuestra, pero a la vez también tan invisible, ¿no? De nuestra gente sencilla fue para mí muy, muy, muy fuerte, ¿no? Así que eso, no me atrevería a decir que ha habido cosas así traumáticas, tremendas, pero por ejemplo, esas a mí me marcó. Me marcó también a nivel más espiritual, lo uno mucho en mi vocación, la búsqueda de la gente, de buscar consuelo, ¿no? Yo me acuerdo, me dolía mucho gente que busca confesarse en una iglesia y que no encuentra los curas, ¿no? Siempre me acuerdo que eso a mí y de alguna manera sentí en mi corazón diciendo, en vez de quejarte, puedes descubrir un confesionario. No todos, pero uno seguro, claro, ¿no? Y bueno, eso me chuzó, por supuesto. Intenté, digamos, desterrar esa frase que se me metió, pero en el fondo, como si el Señor me dijo, bueno, digamos, está muy linda la queja, pero algo podés hacer, claro, ¿no? Así que, fíjate, en gran parte mi vocación, vuelvo a decir, no lo único, pero esa necesidad, esa búsqueda de la gente de ser escuchada o confesada, no solo confesada, sino y que no encuentran el sitio, siempre me dolió mucho, ¿no? Así como hoy me duele que a veces como iglesia nos encuentran medio a puertas cerradas, ¿no? No, hay una frase de Gumucio, el chileno, que a mí siempre me chuza, ¿no? Nos hemos vuelto inalcanzables para los nuestros, dice, ¿no? Una frase. Él se lo dice a un casado, ¿no? A un profesional. Pero yo lo traigo a la iglesia y lo traigo a mi cura, a mi obispo y a veces nos hemos vuelto nuestro pueblo a veces no llega a nosotros, ¿no? Y a veces porque hay mucho laburo, otras veces uno crea mecanismos para que donde el otro rebota, ¿no? Y eso me duele, ¿no? Pero bueno, yo recuerdo en mi vocación, digamos, ese ver gente que busca consuelo y que a veces no encuentra, a mí me chuzó, digamos así, y fue una especie así de aguijón que se clavó como pregunta, ¿no? Así, bueno, está muy lindo, pero algo podés hacer, digamos así, ¿no? Así sí. Que siempre recuerdo, incluso entrando a la iglesia de la compañía fue esto, ¿no? Que yo siempre digo, bueno, mi vocación jesuita no puedo distinguir el llamado al sacerdocio del llamado a la compañía, fue un solo baldazo, digamos así, ¿no? Así que bueno, pero ese tema siempre Y curiosamente la primera experiencia, el primer ministerio fuerte al volver de los estudios, ya siendo cura, fue sobre todo el confesionario. Fue justo, no es que uno lo buscó, pero casi se dio en la iglesia de Salvador, que pasa mucha gente. Y ahí digo, bueno, está como, hay una especie de hilo invisible que recorre la vida de uno allá al comienzo. Y siempre me acuerdo estando ahí en la iglesia de Salvador, había venido el corazón de San Roque González, ¿te acordás? Sí. Que está incorrupto. Sí. Bueno, se llenaba de gente, yo pensé que no iba a venir nadie, se llenó. Pero después de una misa entró a sacristía un joven que es Fernando Aspirós, ¿no?
él entra a sacristía y me dice, un poco para ver este tema de cómo a veces hay un hilo invisible, pero que es de Dios. Entra y me dice, quiero entrar a la compañía, porque fue entre el corazón de San Roque, y dice, yo quiero ser misionero. Y digo, bueno, espera, vamos de pasito. Le digo, no, primero ver cómo te llamas, por ejemplo, comencemos por ahí. Bueno, y él contaba que pasaba en el ómnibus yendo a la universidad, medio bien, vio el cartel en la iglesia y casi por curiosidad entró y se ve que la misa esa, el corazón de San Roque lo derribó, digamos así, ¿no? Bueno, ese Fernando Aspiroz hoy es misionero en la China, o sea, en la China, en la China continental, donde entró a través de un jesuita que entró a cuidar leprosos, ¿no? Si no, no lo hubieran dejado entrar a la China comunista, ¿no? Pero como cuidaba a los enfermos, lo dejaban entrar. El viejo santo, el español que era el jefe, murió y él ha quedado. Pero yo decía, qué curioso, ¿no? O sea, comenzó con esta curiosidad, con un corazón de un misionero, con San Roque González, y a la larga se concretó en su vida misionera, ¿no? Bueno, quizás algo de eso también yo lo he sentido, al menos en el deseo. No, bueno. Sí. Vos recién hablabas de la importancia, o todo esto te ha hecho, escuchador, digamos, te ha puesto ante situaciones donde, ejercitar el oído y la escucha, y de hecho la gente también así lo siente, que en tu caminar de escucha, ¿qué aprendí sobre la fuerza de la escucha en la gente que has ido acompañando? Sí. Primero, digamos así, la sencillez y la capacidad de abrir el corazón, que yo no sé si yo lo tengo, ¿entendés? O sea, como, primero la humildad, porque además el abrir el corazón no es, hay que contar cosas que duelen, ¿no? Que va a hacer doler. Es decir, yo siempre he admirado mucho la apertura de corazón de la gente, no solo en el confesionario, sino en tantas mil formas la verdad que lo admiro y lo valoro mucho. Yo creo que nuestra gente en eso es muy muy fiel en eso y abre el corazón realmente, no simula en eso. Y después, después cuando al ir ganando confianza se animan a mostrar las heridas, ¿no? Y bueno, en eso uno, digamos, sobre todo cuando uno es un escuchador del lado de uno, y estás pisando tierra sagrada, ¿no? Entonces, como vos a veces escuchás cosas que decís, la verdad que casi te da ganas de ponerte rodillas frente al otro, ¿no? Por la dignidad, por la grandeza, por el modo como lo sufren o como lo viven, ¿no? Entonces, así como cuentan cosas muy lindas que hacen mucho bien, también hay todo un mundo doliente que es importante que ellos sientan que uno se compadece. A veces uno no puede estar en el mismo zapato de ellos, ¿no? Hay cosas que superan, ¿no? Pero sí, al menos que sepan que uno, hasta donde nos da el cuero, uno los acompaña, sufre con ellos, digamos así. Esto dice San Pablo, ¿no? Sería un ideal, ¿no? He reído con los que ríen y llorado con los que lloran, ¿no? Pero la gente sí percibe si uno realmente los está escuchando, ¿no? No solo por el tiempo, sino por uno mismo. Cuando uno va a hablar también te das cuenta si el otro te está escuchando o está esperando que te vaya, o tengo apuro y ya viene el próximo, ¿no? O no me interesa, o se apura a contestar antes que termine la frase, ¿viste? O cosas de esas, ¿no? Entonces, el escuchar me parece es un tema, debería ser obvio, no es tan obvio, ¿no? Fue el verbo primero del sínodo, ¿no? Justamente en esto de la conversación del Espíritu. Y en el sínodo como el Papa Francisco sumó al sínodo laicos, mujeres, jóvenes, con voz y voto, muchos de los que agradecían a la Iglesia que por primera vez se sentían escuchados, ¿no? A mí me llamó la atención, porque uno pensaría que era así, pero bueno, por lo visto no tanto, ¿no? Porque muchos expresaban puedo decir lo que siento y se lo estoy diciendo, digamos, a estos personajes, digamos así, ¿no? ¿Y cuál crees vos que ante esto tan importante que es la escucha y tan salvadora, digamos, ¿no? Primero, ¿por qué no es tan obvio? ¿Cuáles son los ruidos hoy que más están afectando a la escucha, digo, dentro de la iglesia, en una comunidad, en una familia,
en las relaciones de amistad, en el día a día, ¿cuál crees vos que son hoy los ruidos que necesariamente le tenemos que bajar el volumen? Porque si no, Sí, no. quizás a veces el mismo ritmo, ¿no? Mm. Nos cuesta encontrar ese tiempo gratuito, no te digo 10 horas, pero el ritmo hace que todo el mundo tenga que hablar poco y rápido, digamos así, ¿no? O sea, te falta la gratuidad de sentarnos bajo un árbol a tomar unos mates. Quizás nuestra gente del campo en eso son maestros, ¿no? Pero un poco en el mundo nuestro y en la ciudad, muchas veces esto, ¿no? Y después, bueno, hay también cierto egoísmo, ¿no? De estar a veces más pensando en las propias preocupaciones. También a veces nos cuesta porque escuchar a veces es morir un poco a sí mismo. Y es también estar dispuesto a escuchar cosas duras, ¿no? Entonces, o por la dureza que hay en otro, o porque te reflejas en el otro y a veces uno, del dolor, uno tiende a rajar, ¿no? Claro. Naturalmente, a no ser que estés enfermo y te guste el dolor, ¿no? Entonces, en esto del escuchar también, a veces nos cuesta escuchar por eso, porque nos dice algo a nosotros. Sí, porque te dice a vos, porque posiblemente de alguna manera o te duela lo que está diciendo o te esté nombrando sin darse cuenta, te está dejando a la luz heridas de uno, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que sí, eso y este ritmo loco que hace que nos cueste, yo a veces lo pienso entre nosotros y lo pongo casi culposamente en algún aspecto, ¿no? O sea, poder perder una tarde con alguien que sabes que anda mal, ¿entendés? Y no postergar, ¿no? Yo a veces me duele ver que uno va tirando para adelante cosas que necesita que sea hoy, digamos, ¿no? Y que sea, en fin. Así que yo creo que es distintas formas de escuchar, ¿no? Pero el amor necesita tiempo, se dice, ¿no? Y bueno, y escuchar significativamente o desde la caridad o desde la fraternidad, bueno, es una forma del amor y el amor, digamos, no, el amor requiere tiempo, ¿no? Y requiere morir a sí mismo, o sea, porque el otro está hablando y vos, tu silencio es también, tiene algo de morir a sí mismo, ¿no? Y que crezca el otro y que uno... Porque a veces incluso yo lo veo, termina una conversación y te agradece mucho lo que le dijiste y vos no has hablado, ¿no? Pero no es que está loco el otro. Claro. Al poder contar también se va dando a sí mismo, va discerniendo y va dando respuesta a lo que está viviendo, ¿no? Y a veces quizá una mirada se dan cuenta que esto, ¿no? El Papa Francisco ahí también decía, poco pensando, a veces hasta en el saludo jugamos vida o muerte, decía, ¿no? Hasta en el modo como recibís a alguien que llega a charlar o a pedir. Yo me acuerdo de una experiencia dura de una japonesa allá en la iglesia, fue en la iglesia de El Salvador. Yo no la conocí, entró a sacristía como japonesa, después a mí me contó que se había convertido, no era su fe desde el nacimiento. Pero él contó una cosa, vuelvo a la iglesia después de 20 o 30 años, me dice, ¿no? Dice, porque hace 20 años mataron a mi hijo, era justo el tiempo de los años 70, en fin, tiempos muy duros, ¿no? Entonces, con el dolor mío fui a verlo al cura, y cuando entré a sacristía, el cura me retó porque le pisé mal la alfombra y el florero, no sé qué. Entonces dice ella, ¿qué le voy a contar de mi drama a alguien que, digamos, que se ha preocupado porque le he pisado la alfombra? Dice, di media vuelta y durante 20 años no he vuelto a la iglesia, ¿no? Hoy vuelvo, habría que ver cuál fue la circunstancia que la acercó, ¿no? Pero yo decía, que tremendo, ¿no? Y yo digo, ¿cuántos no volverán, no? Gracias a Dios esta pegó la vuelta, ¿no? Y cuántos quizás se han ido heridos a veces por nuestras negligencias, por nuestras impaciencias, o por nuestras neuras, o lo que sea, y dónde están, ¿no? O sea, de salir a buscar a los lejanos, ¿no? O a los heridos, a veces por nosotros mismos. Y en esto de encontrarnos con estas experiencias de herida, de angustia y de desorientación que uno ve también hoy, es decir, a propósito de las palabras que uno ha ido escuchando en la vida, ¿cuáles crees que son frente a estas situaciones como las palabras brújula? ¿Viste? Son esas cosas que uno una y otra vez uno no se puede olvidar y son como ese norte al que uno tiene que volver siempre, como esas palabras brújulas frente a la angustia, frente a las heridas, frente a la desolación, frente al hermano que está en la orilla del camino, ¿no? Sí, quizá a uno le queda, bueno, además del Evangelio, ¿no? Por supuesto, pero
No sé, pienso uno Hurtado, ¿no? Padre San Alberto Hurtado, ¿no? O sea, esto, el pobre es Cristo, dice él, ¿no? O sea, no, son frases muy fuertes, ¿no? O sea, el que tenés al frente o estás pisando tierra sagrada, o es decir, hay frases que hacen. Yo pienso también, por ejemplo, siempre me he hecho mucho bien, quizá como experiencia personal, pues sonar egoísta, ¿no? Aquello de la trampa se rompió y hemos volado, ¿no? Esa experiencia que lo cuenta el Antiguo Testamento y los Salmos, me parece, ¿no? Qué expresión hermosa, ¿no? Y que es cierto a veces en la vida, tantas formas que están o estamos entrampados, y quizás por alguna circunstancia de gracia, por algún buen consejo, por lo que sea, de golpe la sensación de que la trampa se rompió y hemos volado, digamos así, ¿no? Son frases que ciertamente hacen bien, ¿no? San Pablo, ¿no? He reído con los que ríen, he llorado con los que lloran, o alégrense siempre en el Señor, ¿viste? Yo siempre digo, se ve que nos conocía, puede decir, se lo repito, alégrense, dice, ¿no? El Señor está cerca, ¿no? Una expresión muy bien. En fin, sí, son frases que hacen bien, uno puede volver a ellas y te vuelven a alimentar, ¿no? Digamos, y tantas otras. Pero bueno, esto que vos decías de Alberto Hurtado, el pobre es Cristo, y también recordaba ahora la exhortación del Papa León, esto de poner al pobre como lugar de encuentro, ¿no? Con Dios, con Jesús mismo. ¿Qué es lo que en el encuentro a vos con las personas, incluso vulnerables, todo eso, qué es lo que te han enseñado a vos de Dios? ¿Qué es lo que te han enseñado a vos de la vida? El encuentro con el roto, con el herido, digamos. Quizás justamente eso, o sea, frente a la fragilidad o al dolor, ese recurso de ellos a la fe, ¿no? Tocó hace unos días, estuve en la cárcel, ¿no? Tuvimos bautismo, comunión y confirmación. Y la verdad que el modo de cómo ellos recepcionan el sacramento, o la bendición, o el saludo, ¿no? Incluso cuando uno lo signa con el óleo, yo creo que tienen el récord de devoción, vos sabés. Vos te das cuenta que lo viven. Entonces yo creo que eso es muy fuerte, ¿no? O sea, nuestra gente y nuestros pobres, y la gente que sufre, el que sufre, digamos, nos enseña algo así como el modo digno de llevar el dolor y la cruz, digamos, ¿no? La verdad que uno se admira como muchos de ellos siguen esperando, apuestan a la vida. Otra frase fuerte de este tiempo de Adviento, ¿no? Levanten la cabeza, ¿no? Me parece espectacular, ¿no? O sea, en un mundo donde te invita un poco a bajar la cabeza de la realidad, levanten la cabeza, ¿no? Bueno, tanta gente nuestra sufriente es un testimonio de no aflojar, de seguir caminando, de no bajar los brazos, de echar las redes una vez más. En fin, hay tantos testimonios de situaciones que uno dice, yo no sé si en la misma me daría el cuero para vivir, o para decir lo que me está diciendo, lo que yo sé que está viviendo, ¿no? O sea, en eso hay todo un mundo de testigos de la fe, realmente estos martirios incruentos, digamos, muchas veces, ¿no? Hay gente que sufre cosas muy duras, y la verdad que no ha hecho de su dolor un ídolo, sino que sin negarlo se anima a buscar todo lo bueno e ir para adelante, digamos así, ¿no? Yo creo que eso es muy fuerte, ¿no? Uno lo ve a veces hasta como en las imágenes, ¿no? O sea, estas peregrinaciones de los que están saliendo de la guerra, caminando esas caravanas, pobrecitos, a la nada, o sea, a la vida, ojalá, ¿no? Pero sí, se han cargado los hijos, los bolsos y todo, y ¿a dónde? La verdad que es un testimonio, para mi gusto, esas peregrinaciones indica una grandeza de corazón inmensa, digamos, ¿no? Como podrían quedarse sentados o dejar que la muerte los fulmine, o suicidarse, por decir así, entre comillas, ¿no? Hasta físicamente, ¿no? Sin embargo, allá vamos, ¿no? Vamos hacia la vida, en el fondo es esa, ¿no? Y se llevan sus hijos y sus nietos y su familia buscando vida, en el fondo, ¿no? Buscando bueno, para mí eso, y uno lo ve, pasa que ojalá no nos acostumbremos, ¿no? O sea, estos días estamos viendo
escenas de la guerra y niñitos, ¿viste? Así. Ojalá no nos acostumbremos a ver esto, ¿no? O que podamos cambiar de canal y de ahí pasar a la frivolidad, ¿no? O sea que, como dice, que nos duela un poco el dolor de los dolidos, dice por ahí un autor, ¿no? Pero bueno, esto Está bueno. es fácil de decirlo, ¿no? Sí. A propósito de eso, digo, el Papa León también insiste en esto de la caridad, con el poder transformador que tiene la caridad como protagonista de la transformación también. Vos mirando así todo esto, ¿no? Más a nivel más local, más cercano, es decir, ¿qué soñás vos? Y vos te decís, che, la caridad realmente es transformadora, ¿no? ¿Cómo lo sentís? ¿Cómo lo vivís? ¿Qué soñás vos para nuestras comunidades en relación a esto? Sí. ¿No? Sí, yo creo que, bueno, uno sueña o desea, en primer lugar para uno mismo también, ¿no? O sea, el salir de uno mismo y mirar al otro, ¿no? Que no haga falta la catástrofe para esto, ¿no? Bueno, yo creo que todavía nuestro pueblo tiene esa reserva espiritual, ¿no? De cuidar la fragilidad, ¿no? Uno lo ve, nuestra gente cuida la fragilidad, a veces hace falta cosas duras para... Y en eso los jóvenes son un testimonio muy lindo, ¿no? Cuando uno ve esas inundaciones que hubo en Valencia o en nuestra tierra, ahí los jóvenes, digamos, hay una reserva de solidaridad, de caridad. Algunos viven desde la fe, otros desde el propio corazón, digamos así, ¿no? Son cristianos sin saberlo, digamos así, por decir así, ¿no? Pero uno lo ve, a veces uno lo ve en las obras, yo lo veo a veces en la casa de la bondad de enfermos terminales, lo te ves un domingo, ¿no? Una parejita de novios cocinando, ¿no? Para los enfermos. Domingo. No habían dormido, venían de su farra, de su fiesta. Bendito sea Dios, ¿no? Pero de ahí pasaron a cocinarlo. Después dormían en la flor de siesta, pero bueno, merecida siesta, ¿no? Pero de ahí pasaron a, ¿no? A decir, bueno, esto indica, acá hay cosas grandes, digamos así, ¿no? Bueno, y yo creo que hay más sentido de solidaridad de lo que uno desearía. A veces también son tiempos donde, contrastando y sin negar lo que estoy diciendo, también hay mucha agresividad. Me da la impresión que hay mucha agresividad muy enervada, ¿no? Uno a veces ve gestos hasta en la calle que duelen, ¿no? Como una especie de displicencia o de, capaz que, qué sé yo, doblaste mal la esquina y te rompen el vidrio, o sea, una cosa muy... yo creo que tenemos que animarnos a bajar los decibeles, comenzando por las palabras, ¿no? O sea, hay una maledicencia, digamos, que hace mucho daño, me parece, ¿no? Decía por ahí Ansel Grun, una palabra buena hace bueno incluso a los malos, y una palabra mala hace malo incluso a los buenos, ¿no? Bueno, yo creo que estamos en ese escenario, ¿no? O sea, un escenario donde desde arriba para abajo, y en todos los niveles hay un mal uso de la palabra, ¿no? O sea, no tanto lo que decimos, sino cómo lo decimos, ¿no? Entonces eso enerva, eso nos pone mal, y nos pone o agresivo o triste, en fin. Yo creo que nuestra sociedad está un poco enferma de maledicencia, diría yo, ¿no? Lo cual es triste a nivel mundial y a nivel nuestro, de nuestra patria, ¿no? Todavía. Y sobre todo porque la palabra baja, digamos, el que abaja al otro es bajo él. Entonces no sé si el otro, pero él seguro. Es un recurso de los mediocres, ¿no? Y eso es muy triste porque se ha instalado, me parece, ¿no? Y sería bueno que nos animemos a desterrarlo. Está bueno, está bueno. Y en relación a esto de la palabra que tiene tanto poder para hacer mucho daño o para hacer mucho bien, ¿no? Bueno, hay muchos que quisieran decir algo y no lo dicen. Por eso nosotros llamamos también este espacio en voz alta, ¿no? Sí. Para decir lo que muchos no pueden decir. Si uno le sube el volumen a la gente que supuestamente no tiene voz, ¿no? Sí. ¿Qué crees que escucharíamos nosotros? Escucharíamos, aquí estamos, existo, ¿no? Mírennos a la cara, escúchenos, deténganse, acá está, o sea, parecería casi elemental, ¿no? Pero unos dirían, ¿a dónde va? ¿Entendés? Resulta que existo, y que existo y puedo darte algo, ¿no?
podés darme y yo puedo darte algo, ¿no? Yo creo que hay como un grito de necesidad de nombrarnos, de mirarnos a la cara, ¿viste? O sea, no, hay una especie de indiferencia o de displicencia que hay que desterrar también, ¿no? O sea, yo creo que en la Casa de la Monda también había un enfermito, incluso en su enfermedad de un cáncer, que su rostro era difícil verlo, casi diría. Pero él se paraba en la puerta de su habitación, y una de las secretarias, que no tenía por qué atenderlo, porque algunos están en la secretaría, pues no les da el cuero para estar. Pero cuando tenía que ir para el fondo a buscar cosas, pasaba de largo, ¿no? Y entonces una vez él la frenó y le dijo, ¿no? ¿Y por qué no se detiene? ¿Por qué no me saluda? ¿Por qué no me mira? ¿Entendés? Bueno, ella lo contaba entre lágrimas, ¿no? Diciendo, bueno, para mí, de ahí en más, cambié, ¿no? Al pasar iba a buscar lo que buscaba, pero antes me detenía y lo nombraba, ¿no? O sea, comenzando por esto, ¿no? A veces ni nos nombramos, digamos así, ¿no? Bronzato contaba eso de la visita a una sala de un hospital de niños que había muchos quemados, ¿no? Una escena así fuerte. Entonces dice, ya entramos con la enfermera monja, llegamos hasta una cunita, había una chiquita muy herida, pero que estaba serena. Entonces la monja le dijo, hola, la monja enfermera, buen día, Carla, y se larga a llorar, ¿viste? Dice, estaba tranquila, la nombramos, la verdad que no es tan fea la monja ni yo, dice, como para que llore así. Entonces la monja enfermera dice, no, ¿sabes qué pasa, padre? Me equivoqué de nombre. Y así, la tercera vez y la segunda vez que me equivoco de nombre. No se llama Carla, se llama Carola. Claro. Y entonces decía él, qué cosa, ¿no? O sea, su dolor es que le perdieron la identidad, digamos así, ¿no? Bueno, puede ser, ¿no? Bueno, puede ser casi un símbolo, ¿no? Sí. Pero un poco es esto, ¿no? O sea, a veces no nos... Estando para comenzar a dar clase allá en el Colegio Javier de Guayaquil, el rector, que era un personaje muy fuerte, padre Villalba, cuando fuimos a preguntarle, porque él era un bonzo de la educación, hace que nosotros teníamos 22 años, lo menos que podíamos decir que nos tire yo fui con un cuadernito, un lápiz, que nos dé la receta. Claro. Y entonces, bueno, dice, quieran mucho a sus alumnos, cuando los quieran vuelvan. Chao. Claro. Bueno, yo digo, ¿qué hago con el cuadernito? Bueno, esto, ¿no? A los 3 meses disimulamos que ya los queríamos y volvimos, ¿no? Entonces dice, bueno, ahora fíjense qué hacen con el 60% anónimo. Porque a los más difíciles los conoces la primera semana, a los que te van a responder bien a la segunda, y después te queda un 60, eso que queda en medio del anonimato, capaz que lleva 5 meses en clase y todavía no le aprendió el nombre, ¿no? Y dice, normalmente ahí la pauta de la caridad, en este caso educativa, está en qué haces con ese 60% anónimo. Si les pescaste, aunque sea el nombre, digamos así, ¿no? Bueno, también puede servir como de símbolo, ¿no? Pero algo de eso, ¿no? Yo creo que... Está bueno. ¿Y qué le dirías vos, como medio terminando también, a la comunidad, a la sociedad, en voz alta? ¿Qué te gustaría decirle a los jóvenes, a la gente, hoy en este contexto, en estas situaciones, medio de lo que vamos viviendo también como iglesia, como comunidad, como sociedad? Es decir, ¿qué te gustaría ahora en este momento decirle en voz alta? Yo diría, ¿no? Abramos la puerta y la ventana, digamos, no nos... Le robo una frase al Tolentino Mendoza, el cardenal portugués, dice, quitémonos las pantuflas y pongámonos las sandalias, decía, ¿no? O sea, salgamos, ¿no? Basta de pantufla, de la comodidad, del resguardo, en todos los sentidos, y animarse a... Así que yo le diría, abramos las puertas, acojamos, vayamos a animarse a ese mundo, digamos, de la ventana para allá hay un mundo doliente que nos concierne, ¿no? Donde no solo doliente, hay tanta riqueza y tanta cosa linda, ¿no? Entonces yo creo que le diría y me diría, ¿no? O sea, no nos encerremos, no nos acobachemos, sino vayamos a la gente, ¿no? Esto va
vayamos a la plaza, vayamos al, digamos, hay un mundo que nos espera, ¿no? Otra vez en una de las misiones que fuimos tocando las puertas, una señora dijo una frase requete obvia si querés, pero los estábamos esperando, dijo, ¿no? Yo dije, Claro. quizás hay mucha gente que nos está esperando todavía, ¿no? Entonces, bueno, animarse a ponerse en camino, digamos así, ¿no? O sea, agrandar espacios, sentarnos a la mesa de la gente, hacer que se sienten a nuestra mesa, en el sentido simbólico, ¿no? O sea, hay que crear espacios, ¿no? O sea, el cuidarnos, sí, yo creo que comenzando, a veces los testimonios más lindos, la misma gente, no desde lo religioso, ¿no? O sea, digo, a veces en nuestros barrios, en nuestros pueblos, los gestos de caridad, es raro que un hombre en un barrio sencillo duerma en la calle o en el pueblo, ¿no? Se lo meten para adentro, ¿no? En las ciudades, en cambio, los tenemos ahí, pero esta gente más sencilla tiene un sentido de la solidaridad que nos gana por varios cuerpos, ¿no? Entonces yo creo que animarse a eso, ¿no? O sea, convencido de que cuando lo hacemos estamos más contentos que cuando no lo hacemos, por lo cual está demostrado que uno es más feliz yendo que cuidándose, digamos así, resguardándose, hasta algunos se dedican a resguardar su propia fe, digamos así, ¿no? No se ensucian las manos, digamos, ¿no? Decía Bernanos, hay algunos que tienen el alma enguantada, decía, ¿no? Le han puesto guantes al alma, digamos, para no ensuciarse, ¿no? Y entonces agrega una frase dura. A veces tenemos un rejunte de guanitos para nada, decía, ¿no? O sea, que nos falta esa agresividad del servicio, lo apostólico, esto que el Papa Francisco insistía mucho, ¿no? O sea, la agresividad, no la agresividad de la violencia, sino la agresividad de la caridad, ¿no? Siempre decían, cuando la Madre Teresa decide dejar su congregación inglesa de Loreto y se va con algunas novicias a la calle y le comentan que está por fundar el cura que iba, decía, ¿y qué va a hacer ese monjito? No tiene fuerza ni para prender la vela, decía. Pero imagínate. Ahí está. Esto, ¿no? Así que bueno. Bueno. Ángel, y la última pregunta, ¿no? San Ignacio dice, bueno, dar gracias por tanto bien recibido, porque eso es lo que después nos impulsa a amar y servir, ¿no? Sí. Vos, ¿por qué hoy, en este presente tuyo, también como obispo, como religioso, como compañero de camino también de la iglesia aquí en Córdoba, decir, ¿por qué cosas hoy le estás dando gracias a Dios, que eso es lo que te está impulsando y sosteniendo, ¿no? Sí. Bueno, uno agradece primero, agradece a Dios la vida, la vocación, y después uno agradece, sobre todo en este tiempo y como desde el ministerio nuestro, que no es exclusivo, pero el pueblo, la gente, ¿no? La gente y la gente sencilla, la verdad que yo lo agradezco tanto porque te consuelan, te curan, te enseñan a hacer realmente el encuentro. Y después, bueno, los compañeros, aquellos que caminan con uno, ¿no? Que hay de todos, pero bueno, sobre todo los que al caminarte, la verdad que en eso yo lo agradezco mucho, ¿no? Y agradezco y yo agradezco siempre que Dios nunca me ha dejado solo, ¿no? Quizás cuando me quedo solo es porque yo me alejé, no es porque Él me dejó, ¿no? Las distancias Dios no nos deja. Pero nunca, a pesar de que, por ejemplo, ahora yo me quedo solo, no tengo nadie de sangre. Murieron mis padres, murió mi hermana, murió un único sobrinito. O sea, yo no tengo, salvo un primo lejano, un primo de hermano querido, pero que no nos junta tanto la vida. Sin embargo, yo le agradezco a Dios, nunca me he sentido solo. No es virtud, es así, ¿no? Pero yo creo que en gran parte es porque Dios, digamos así, me cubrió los vacíos, digamos, con el cariño de la gente, digamos, del cual yo me siento, digamos, además de no merecedor, tremendamente agradecido, ¿no? O sea, porque es totalmente desproporcionado, ¿no? Y uno dice, bueno, ojalá no defraudemos esa especie de apuesta afectiva de nuestra gente, ¿no? Que es fuerte, ¿no? Yo sé. Buenísimo. Bueno, y gracias también. Nosotros te damos gracias por haber venido acá y haber compartido esto, ¿eh?
Al contrario, gracias por la acogida. Gracias. Bueno. En voz alta, palabras que construyen.